El portazo resonó como un disparo en medio del silencio de la casa de campo. Sentí el empujón de Estela en mis hombros y caí contra la pared. El golpe aún me ardía cuando escuché cómo la cerradura se giraba desde fuera. Antes, su voz se había clavado en mí como un cuchillo. «Vas a pudrirte aquí». Vi su mano levantar mi viejo teléfono, lanzarlo contra el suelo y hacerlo añicos. El plástico saltó en todas direcciones, como si fueran los fragmentos de mi última conexión con el mundo. Ella no se detuvo, y todavía alcanzó a escupirme la frase que me heló la sangre. «Ah, por cierto, ya firmamos la venta de esta casa. Mañana vienen los tasadores. Tú ya no pintas nada aquí». Sus pasos se mezclaron con los de Rodrigo, apresurados, seguros de que su crucero desde Barcelona no podía esperar. El sonido del motor alejándose quedó suspendido en el aire. Y entonces comprendí que estaba sola. Sola, sin comida, sin agua, sin teléfono, en una casa que ya ni siquiera me pertenecía. Me dejé caer en una silla del recibidor, respirando hondo para no dejarme dominar por el pánico. Tenía 66 años y nunca me había sentido tan vulnerable, pero tampoco tan consciente de que rendirme no era una opción. Miré alrededor, paredes de piedra fría, ventanas cerradas, silencio absoluto. Entonces mis ojos se dirigieron, casi por instinto, hacia la trampilla del suelo, cubierta por una alfombra gastada, el sótano. Para cualquiera era un lugar oscuro, lleno de cajas viejas y polvo. Para mí era otra cosa. Allí había pasado tardes enteras, clasificando papeles, guardando fotografías, cosiendo mientras pensaba que algún día necesitaría un espacio secreto. Nadie lo sabía, ni siquiera Estela, porque desde niña evitaba bajar aquellas escaleras de madera que crujían con cada paso. Me puse en pie despacio, apoyando la mano en la pared para sostenerme. El cuerpo temblaba. No sabía si por miedo o por la rabia que me quemaba las entrañas. Pasé la alfombra a un lado y toqué la madera de la trampilla. Sentí que debajo no solo me esperaba un refugio, sino la posibilidad de convertir su amenaza en mi arma. Inspiré profundamente y supe que, antes de dejar que me arrebataran hasta mi dignidad, iba a abrir esa puerta oculta y enfrentar lo que había guardado tantos años. El recuerdo de cómo llegué hasta este encierro empezó a latir con fuerza en mi memoria, y mi mente volvió a recorrer, puntada a puntada, la historia de mi vida. Mientras apoyaba la mano sobre la trampilla del sótano, mi mente viajó décadas atrás, hasta aquellos años en que mi vida se reducía a la aguja, el hilo y el llanto callado por las noches. Tenía apenas 18 años cuando entré a trabajar en una fábrica textil de Zaragoza. El aire estaba impregnado de polvo de algodón. Las máquinas retumbaban como si fueran tambores de guerra, y mis dedos se endurecieron pronto de tanto coser sin descanso. Allí forjé mi carácter, y allí también entendí que no podía esperar nada de nadie. Mi marido me lo confirmó cuando, después de 6 años de matrimonio, se marchó sin mirar atrás, dejando a Estela con apenas 6 años y a mí con una rabia que nunca me confesé en voz alta. Me quedé sola, con una niña de ojos grandes que me preguntaba cuándo volvería su padre. Nunca supe qué responderle. Desde entonces, cada puntada que daba era para ella. El dinero que guardaba en una vieja lata no era para un vestido nuevo ni para un capricho, sino para comprarle zapatos que no se rompieran en el patio de la escuela. Recuerdo una noche de lluvia en que conté hasta la última peseta para poder regalarle unas deportivas que le devolvieron la sonrisa al día siguiente. Esa sonrisa se convirtió en mi alimento. Los años pasaron entre turnos dobles, festivos trabajados y horas robadas al sueño. Cuando Estela cumplió 18 años, hipotecar mi pequeño piso fue la única forma de pagarle la carrera en la Complutense de Madrid. Firmé los papeles con la mano temblorosa, pero convencida de que todo sacrificio valía la pena. Nunca pensé en mí todo lo que tenía. Lo poco o lo mucho era para ella. Durante mucho tiempo creí que ese amor absoluto sembraría gratitud, que algún día mi hija miraría atrás
y comprendería lo que costó cada oportunidad que tuvo. Hoy, encerrada en esta casa que ya ni me pertenece, me pregunto si todo aquello no fue más que la semilla de una deuda envenenada que ahora me reclama con desprecio. El eco de esas dudas me acompaña mientras mis recuerdos avanzan hacia el momento en que Estela conoció a Rodrigo y mi mundo empezó a resquebrajarse. Cuando Estela terminó la universidad, me sentí la madre más orgullosa del mundo. Pensé que todo lo que había cosido y sacrificado se reflejaba en su título y en ese futuro prometedor que tenía por delante. Pero con los años descubrí que aquel espejo donde yo me miraba empezaba a agrietarse. Mi hija ya no era la niña sonriente que un día me abrazaba agradecida. Se convirtió en una mujer sofisticada, con trajes entallados, peinados perfectos y una seguridad en sí misma que, más que fruto de su esfuerzo, parecía alimentada por una obsesión feroz por ascender en los círculos madrileños. Cuando me presentaba a Rodrigo, su prometido, entendí que la lucha por el estatus social se había convertido en su nueva religión. Rodrigo llegaba siempre trajeado, con una sonrisa impecable y palabras medidas, pero detrás de sus modales se respiraba un aire de cálculo, como si cada gesto suyo buscara proyectar poder y control. En las cenas familiares, mientras yo servía con ilusión mis mejores platos, él se inclinaba hacia Estela y dejaba escapar comentarios que pretendían sonar inocentes, pero que me atravesaban. «Mamá, deberías vender esa casa antigua y mudarte a algo más adecuado», decía Estela, acariciando el brazo de Rodrigo, como si las palabras fueran idea de ambos. Yo sonreía, fingía no notar la punzada. Respondía preparando aún más comidas, comprando regalos pequeños que pensaba que agradarían a mi hija, adaptándome a ese nuevo lenguaje social que nunca había aprendido. Me decía a mí misma que eran fases, que al final todo era por su felicidad, hasta que un día, mientras doblaba ropa en mi dormitorio, escuché un cajón abrirse en la sala contigua. Me acerqué en silencio y lo vi Rodrigo, agachado, revisando con cuidado mis papeles. Entre sus manos sostenía la carpeta donde guardaba las escrituras de la casa. Cuando notó mi presencia, dio un respingo y sonrió como si nada. «Oh, buscaba un bolígrafo», murmuró. Esa sonrisa impecable de pronto me pareció una máscara. En ese instante comprendí que mi casa, el lugar donde había levantado mi vida, se había convertido en el verdadero objetivo de sus planes. Y aquella sospecha se confirmó poco después, cuando las visitas de Estela empezaron a ser cada vez más escasas y calculadas. Después de la boda, la distancia se hizo rutina. Estela ya no aparecía con la misma frecuencia, y cuando lo hacía siempre era acompañada de Rodrigo, que controlaba hasta el último minuto de la visita. Se sentaban en el salón como invitados de paso, mirando el reloj, hablando de proyectos y viajes, como si mi casa fuera apenas una estación de tren donde detenerse lo justo. Pronto las frases de mi hija comenzaron a doler más que su ausencia. «No podemos ser tus niñeras», me soltó una tarde en la que intenté prolongar la conversación unos minutos más. La palabra se me quedó clavada en el pecho. Niñera, como si pedirle un poco de compañía fuera un capricho infantil y no el deseo sincero de una madre que había vivido por y para ella. El golpe más duro llegó un invierno, cuando la fiebre me tuvo varios días en cama. Con la voz quebrada marqué su número. Contestó con frialdad. «Mamá, estoy ocupada. Estela, me encuentro muy mal. Apenas puedo respirar. ¿Podríais venir?». Escuché un suspiro al otro lado. «No dramatices. Tómate una tila y descansa». La línea se cortó. Me quedé con el teléfono en la mano, escuchando el pitido vacío de la llamada terminada. No recuerdo cuánto tiempo pasé mirando la pared, temblando de fiebre y de soledad, hasta que sonaron golpes en la puerta. Era Amalia, mi vecina de toda la vida, viuda desde hacía años, con un carácter fuerte y unos ojos que lo veían todo. Entró sin preguntar y me encontró empapada en sudor. Me arropó, me preparó una sopa caliente y se sentó a mi lado hasta que el cuerpo comenzó a calmarse.
Esto no es normal. Liria me dijo con firmeza, mientras me cambiaba las sábanas. Tienes que abrir los ojos. Me quedé en silencio, con la cucharada de sopa a medio camino de los labios, dándome cuenta de que quizá la única voz que me defendía no era la de mi hija, sino la de una vecina que entendía mejor que nadie lo que estaba ocurriendo. Y esas palabras empezaron a germinar en mí, justo cuando comprendí que no podía seguir esperando a que el cariño llegara de quien me había dado la espalda. Las palabras de Amalia se me quedaron grabadas como un eco imposible de silenciar. Esa noche, mientras el cansancio y la fiebre me vencían, comprendí que no podía seguir mendigando atención a quien había elegido ignorarme. Al día siguiente, al abrir las contraventanas y dejar entrar el aire frío de Zaragoza, decidí que mi vida no volvería a girar en torno a las visitas escasas de Estela, ni a la indiferencia calculada de Rodrigo. Empecé poco a poco. Volví a tomar cafés con Amalia, que me hablaba de sus paseos por el barrio y de los libros que había descubierto en la biblioteca municipal. Yo también regresé a la lectura. Desempolvé novelas que habían dormido años en una estantería y me encontré sonriendo al reencontrar palabras que parecían escritas para mí. En el jardín, entre rosales y geranios, hallé una paz distinta. Ya no esperaba pasos en la escalera, ni llamadas que nunca llegaban. Pero en la calma también germinó otra cosa, una determinación nueva. Bajé al sótano, ese rincón oscuro que mi hija siempre había despreciado, y lo transformé en un archivo secreto. En cajas ordenadas fui guardando fotografías de los moretones de discusiones pasadas, recibos de préstamos nunca devueltos, copias de transferencias y, sobre todo, notas con frases crueles que había escuchado de sus labios. Cada papel era una costura nueva en la tela de mi memoria. Un recordatorio de que mi dolor tenía pruebas tangibles. El paso definitivo lo di en silencio. Compré un teléfono de segunda mano, que guardé en una caja metálica para que nadie sospechara. Lo configuré con un plan básico y lo conecté a pequeñas cámaras ocultas que instalé en la casa, sobre todo en el salón y en la entrada. No lo hice por paranoia, sino por instinto de supervivencia. Si alguna vez la situación se desbordaba, tendría cómo demostrarlo. De día cultivaba flores y compartía meriendas con Amalia. De noche, entre las sombras del sótano, tejía un plan invisible, y aunque nadie lo sabía, en el fondo yo ya me estaba preparando para la tormenta que se avecinaba y que terminaría estallando la tarde en que mi hija me encerró en mi propia casa. El silencio, tras el portazo, fue tan espeso que podía oír mis propios latidos. Pasé horas caminando en círculos por la sala, escuchando el crujido de la madera bajo mis pasos y reprimiendo el temblor de mis manos. La tarde se estiró interminable hasta que la luz se apagó tras las ventanas. Y entonces supe que había llegado el momento de descender. Aparté la alfombra y abrí la trampilla. El aire húmedo del sótano me envolvió como un secreto que llevaba años aguardando. Encendí la lámpara oculta y bajé los escalones de madera, uno a uno, con el peso de la rabia y de la calma al mismo tiempo. Allí abajo, entre cajas y carpetas, me esperaban mis reservas de agua, algunas latas, y lo más valioso, el archivo que había construido en silencio durante meses. Saqué de la caja metálica el móvil escondido. Lo encendí y, tras unos segundos de zumbido, el pequeño router empezó a parpadear. El mundo volvía a estar al alcance de mis dedos, aunque ellos creyeran que me habían aislado. Respiré hondo y apunté la cámara hacia la pared cubierta de pruebas, fotografías, recibos, transcripciones. Tomé una foto y la envié a Estela junto con un mensaje breve. Si no volvéis mañana, todo esto sale publicado. Me quedé mirando la pantalla, como quien lanza una botella al mar. No pasó mucho tiempo antes de que el doble tic azul confirmara la lectura. Pero no fue Estela quien reaccionó primero. Fue Rodrigo, desde el otro lado. El silencio se rompió en segundos. Sé cómo tiembla un hombre que tiene deudas y teme que su nombre aparezca en titulares. Y lo imaginé en ese instante, con el rostro desencajado,
reprochando a Estela entre gritos. Mi amenaza había caído directamente sobre la llaga. Mientras yo permanecía bajo tierra, rodeada de pruebas y calma, ellos decidían a toda prisa dar marcha atrás a su viaje. No iban a esperar a mañana. Rodrigo exigió regresar de inmediato, y en mi pecho sentí que la batalla apenas comenzaba. Porque su regreso no sería para rescatarme, sino para enfrentar lo que yo había desenterrado en las sombras del sótano. El sonido del coche se escuchó antes del amanecer, rompiendo la calma del campo. A través de la ventana vi los faros recortando la oscuridad y supe que habían vuelto. Los pasos apresurados de Estela y Rodrigo resonaron contra la puerta, acompañados de golpes furiosos. Abrí despacio, como si nada me inquietara, y les recibí con una serenidad que los desconcertó. ¿Qué demonios has hecho? Madre, escupió Rodrigo, con los ojos desorbitados. Si tanto os interesa esta casa, respondí sin alterar la voz. Acompañadme abajo. El desconcierto les contuvo un instante, pero la rabia pudo más. Bajaron tras de mí por la escalera de madera, mientras el silencio del sótano se abría como un teatro preparado para la función final. Encendí la luz principal y las paredes cobraron vida a carpetas abiertas, fotografías de moretones en mis brazos, copias de extractos bancarios, transcripciones de llamadas. Todo lo que habían querido ocultar estaba allí, ordenado con paciencia. Estela intentó sonreír, aunque su gesto se torció como cristal agrietado. Rodrigo, en cambio, se quedó rígido, incapaz de apartar la vista de las cifras que probaban sus deudas disfrazadas de préstamos familiares. Me acerqué a la mesa del centro y giré la pantalla del portátil. La luz azulada iluminó sus rostros. Una videollamada en curso mostraba a 3 rostros atentos. Allí estaba Moisés, el periodista, tomando notas rápidas, el licenciado Cárdenas, con gesto serio, y Amalia, mi vecina, observando con la calma de quien ha esperado demasiado por justicia. Todo queda grabado, dije despacio. No es solo mi palabra contra la vuestra. El silencio se hizo denso. Rodrigo palideció, sudando bajo la chaqueta, y dio un paso atrás como si quisiera huir. Estela, en cambio, se irguió fingiendo fuerza, buscando en su voz la seguridad que ya no tenía. Esto no te servirá de nada, susurró, aunque la tensión en su mandíbula la delataba. Yo sabía que aquella bajada al sótano era solo el inicio, y mientras la conexión seguía transmitiendo cada segundo, me preparé para mostrarles que aún quedaba una última carta por revelar: el testamento. El aire del sótano se volvió más pesado mientras ellos repasaban con la mirada cada prueba colgada en las paredes. Aproveché ese silencio para sacar de una carpeta un sobre sellado. Lo deposité sobre la mesa, dejando que el sonido del papel contra la madera marcara un nuevo comienzo. ¿Esto es lo que querías tanto?, Estela pregunté mirándola a los ojos. Ella rompió el sello con manos temblorosas y leyó en voz baja. Sus labios se curvaron en una sonrisa de alivio. Rodrigo se inclinó sobre su hombro y no tardó en estirar la mano para quedarse con una copia. Sabía que al final entrarías en razón, dijo, guardando el documento en el bolsillo de su chaqueta como si ya fuera suyo. Les dejé disfrutar de esa falsa victoria apenas unos segundos. Entonces saqué otro sobre, idéntico al primero, y lo abrí con calma. Extendí las hojas ante ellos y mi voz retumbó clara. Ese papel que tanto celebráis es solo una copia preparada para vosotros. Este es el verdadero testamento. Sus miradas se clavaron en las líneas impresas. Todos mis bienes pasarán a la Fundación Esperanza, dedicada a madres solteras en Zaragoza. Ningún euro para Estela, ninguna propiedad para Rodrigo. El color abandonó el rostro de mi hija, que dio un paso atrás, tambaleándose como si el suelo se hubiera abierto bajo sus pies. Rodrigo reaccionó con violencia contenida, golpeó la mesa con el puño y escupió las palabras con veneno. Si no lo cambias, te vas a quedar sola en una residencia miserable. Verás lo que es pudrirte de verdad. Le sostuve la mirada. Por primera vez en años, no sentí miedo,
La amenaza que él creyó definitiva me sonó hueca, porque lo que había perdido con sus actos no era mi seguridad, sino la ilusión de seguir siendo madre de alguien que ya no lo merecía. El temblor en la voz de Estela cuando intentó intervenir solo confirmó lo que ya sabía: la codicia había dejado de ser ambición para convertirse en pura desesperación. Y esa desesperación aún tenía que mostrar su rostro más oscuro. El sótano se llenó de un murmullo agrio, como si las paredes absorbieran el veneno de sus voces. Rodrigo fue el primero en romper el silencio, golpeando con la mano la carpeta que contenía el testamento real. Esto se arregla con abogados. Si mañana mismo presentamos una demanda, podemos anularlo por incapacidad. Su tono era áspero, casi desesperado. Estela se volvió hacia él con una mezcla de rabia y pánico. «Eres idiota. ¿No ves que todo está grabado? Quieres arrastrarnos a un juicio que solo servirá para hundirnos más». Yo permanecí en mi silla, observando cómo la fachada perfecta que habían construido juntos empezaba a resquebrajarse delante de mí. Rodrigo apretaba los dientes, mientras Estela lo miraba como si descubriera a un desconocido. «Tú arruinaste todo desde el principio», le escupió ella. «Tus prisas, tus deudas, tus tratos sucios. ¿Crees que no lo sé?». El silencio se volvió insoportable. Rodrigo respiró hondo y, con la voz quebrada por la impotencia, dejó escapar la verdad que llevaba guardada. «Sí, planeaba vender la casa sin decírtelo. Conozco a un tasador dispuesto a firmar papeles a mi favor. Tenía que hacerlo. Las deudas me ahogan». Las palabras quedaron suspendidas en el aire como un disparo. Estela lo miró con los ojos desencajados, como si aquel hombre trajeado que había elegido como compañero se hubiera convertido de pronto en un ladrón vulgar. «¿Qué?», gritó. «¿Ibas a traicionarme a mí también? ¡A mí!». Se abalanzó sobre él, empujándolo contra la mesa. Rodrigo trató de calmarla, pero el temblor de sus manos lo delataba. La unión que tanto presumían en público se derrumbaba allí, entre pruebas y grabaciones. Yo los miraba sin intervenir, sintiendo cómo la grieta que se abría entre ellos era el arma más poderosa que jamás hubiera tenido en mis manos. El poder ya no estaba en sus amenazas, sino en la desconfianza que los consumía. Y en ese instante comprendí que bastaba con empujar un poco más para que se destruyeran el uno al otro, dejándome a mí el terreno libre para dar el golpe final. Los meses que siguieron fueron un torbellino de tribunales, declaraciones y pruebas desplegadas como telas cosidas con paciencia. Cada grabación, cada recibo, cada palabra recogida en mi archivo se convirtió en aguja que deshacía el traje de respetabilidad que Rodrigo y Estela habían querido lucir ante todos. El juez escuchó. Los testigos hablaron. Y la verdad cayó sobre ellos con el peso de un telar entero. Rodrigo fue inhabilitado de su profesión y señalado como un hombre sin honor, marcado por las deudas y el engaño. Estela, mi hija, quedó desnuda frente a la sociedad madrileña que tanto la había seducido. Nadie quería tratar con la mujer que había intentado encerrar a su madre y arrebatarle lo poco que tenía. En Zaragoza, su nombre dejó de abrir puertas para convertirse en un susurro incómodo. Yo, en cambio, caminé ligera. No me limité a quitarles la herencia, la transformé en algo mayor. Con el dinero asegurado en mi Nuevo Testamento, fundé un centro de apoyo a personas mayores que habían sufrido abandono. Lo inauguramos en la Plaza del Pilar, frente a la basílica que había visto tantos de mis rezos silenciosos en otros tiempos. Ver mi nombre en la placa de entrada, rodeada de mujeres y hombres que encontraban allí un refugio, fue la primera puntada de una vida distinta. El día de la inauguración, entre aplausos y flores, vi a Estela aparecer en un rincón. Tenía el rostro demacrado, los ojos hundidos. Se acercó despacio, como si la plaza entera pudiera tragársela. «Mamá, no tengo dónde ir», susurró con una voz que apenas reconocí. La miré con serenidad. En mi interior ya no había rencor,
solo la certeza de que la palabra hogar había cambiado de dueño. El hogar no es un techo. Estela, le respondí, es el respeto. Y ese ya lo perdiste. Ella se quedó inmóvil, tragando el silencio de la plaza, mientras yo me giraba hacia la entrada del centro. Allí, en el corazón de mi ciudad, comprendí que había logrado transformar la humillación en un legado que nadie podría borrar jamás.